No, pero dije, obviamente, para lo que representa la música en general, como compositor, como autor, como músico patagónico, para nosotros y nosotras tener a Eduardo Bojardo aquí en Radio Nacional Esquel es un lujo. Y además, charlando fuera del micrófono, uno va conociendo facetas para mí nuevas, ¿eh? Un error mío haber conocido, pero primero que nada agradecerle la presencia a Eduardo de estar aquí sentado en el estudio de la Aristocracia en Radio Nacional Esquel. Gracias, Eduardo, por venir. Te agradezco a vos, bueno, a la gente que trabaja con vos, al operador, bueno, toda la gente que hace posible que estas cosas sucedan y se trasladen a las casas, bueno, a los lugares donde la gente tiene el día al puesto. Y bueno, para mí es un placer siempre visitar los estudios de Radio Nacional, donde sea, porque tiene una injerencia importantísima, sobre todo para difundir las cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Y bueno, para eso estamos, eso he hecho toda mi vida, y Tu- bueno, y seguiré en ese camino. Supongo que hasta que las alpargatas me abandonen Qué y grande. mi sombra me deje por ahí abandonado. Qué grande. Eduardo, yo voy a traer, vamos a charlar de la música, del libro y la productora también que tiene que ver con el libro o con los libros, pero voy a retomar algo que estábamos hablando fuera del micrófono, recién fuera del aire, ¿no? Que tiene que ver con lo complejo que está en general para cualquier cuestión económica y fundamentalmente para el tema de la cultura y cómo hay que ayudarla también. Hay veces que se tiene que hacerlo esto en muchas ocasiones de manera autogestiva y es más complejo que en otros momentos, ¿no? Sí, yo te diría que en lo particular, mi trabajo siempre ha sido autogestivo, con una suerte de camino lateral al mercado de la música, del cual me siento absolutamente orgulloso de haber construido y que fue lo que elegí. Además, conocí las mieles del éxito, estuve un ratito, miré, no me gustó y me fui. Porque de alguna manera pretendo y pretendí siempre ser auténtico con lo que hago, con lo que digo, con lo que pienso y lo que siento. Lo más difícil en un ser humano, cualquiera sea su región, cualquiera sea su métier, cualquiera sea su tarea, es lograr poner el pensamiento, la palabra y la obra en el mismo sentido. Eso yo creo que es una de las tareas que nos, digamos, que de alguna manera, si logramos arrimar, ¿no es cierto?, a esa premisa, podemos decir que estamos siendo, estamos, digamos, desarrollando un círculo virtuoso en la vida y nos podemos sentir útiles. Y para mí el trabajo artístico, en todas sus facetas, en todas las facetas que me ha tocado, fundamentalmente como músico, como autor y compositor, también como escritor, siempre han tenido esa premisa como horizonte. Siempre digo que para mí la canción tiene dos tareas fundamentales. Una es preservar la memoria y la otra es tratar de hacerlo con belleza. Ambas cosas son complejas, pero Complejísimo. bueno, es la tarea a la que yo me he impuesto, ¿no? Hace muchos años ya. Bueno, sigo, insisto, a agradecerle a Lito Calfunado que haya tenido compañero acá del programa, Sí, ¿no? De Lito todos los días. totalmente ha sido el puente acá para que nos encontremos y cosa que también públicamente le agradezco. Totalmente. Eduardo, y hablabas también de la música que tiene que ver con la composición, con la autoría de las canciones, ¿no? No es discusión ni debate, pero sí lo reflexionamos casi siempre aquí en la Aristocracia. Bueno, Lito es quien le decimos el the icon of the Patagonic Music, lo jodemos siempre, pero tiene que ver con y hablabas del término de identidad, ¿no? Cuando hablamos de música patagónica, hablamos en ese gran territorio que es la Patagonia, extenso territorio. ¿Hablamos de una identidad o de identidades de música patagónica? Hay que hablar de culturas, Ujú. siempre hay que hablar de culturas, no es una sola. Nosotros somos un país que es pluricultural y multilingüe además. Lo que pasa es que nos cuesta mucho asumirnos como eso que somos, porque pesa, siempre gravita mucho más esta idea de ser eh, hijos de una cultura pretendidamente proeuropea. Pero bueno, las pruebas, cuando uno camina el país, refutan inmediatamente esa visión eurocentrista de la cultura, eh, de la cual obviamente no hay que renegar, porque todo hecho cultural que ponga al hombre en la ternura, en la belleza, es bienvenido. Lo que nos toca a nosotros, de nuestras regiones, de nuestros lugares, es justamente hacer lo que nos toca hacer y ubicar nuestras propias miradas a la altura de las miradas colectivas del mundo. Vivimos en un mundo absolutamente ambidextro ideológicamente,
Ahí se han roto un montón de paradigmas en estos últimos 30 años, que bueno, muchos estamos como intentando reacomodarnos a este nuevo mundo, porque venimos formateados del siglo XX y tenemos que reconvertir un montón de situaciones que van desde lo tecnológico fundamentalmente, venimos de una cultura humanista a una cultura científico-técnica, ¿no? Donde lo que importa hoy es la tecnología, no el ser humano. El ser humano se ha transformado de ser un sujeto de la historia a ser un objeto del mercado. Por lo tanto, las producciones culturales tienen que contemplar esto también. Cuando yo era pibe, grabar un disco, grabar un cassette, era Una odisea, un ¿no? universo imposible. Hoy, con la tecnología, te permite, desde tu casa, ¿no es cierto?, con ciertos recursos técnicos medianamente manejables, poder instalarte en la red con una producción, sea Ujú. cual fuere. Eh, Hoy esto está, digamos, ha invadido nuestras vidas a tal punto de que no podemos pensar ya un mundo sin la tecnología, ¿no? Y para esto la cultura también tiene que hacer un paso hacia adelante para poder aprovechar estos recursos y ponernos al servicio del hombre, al servicio de la humanidad, al servicio de la belleza, al servicio de la ternura, que son elementos que nos van a escasear mucho en este tiempo que viene, porque nos estamos transformando en consumistas sin cuestionar nada. ¿Por qué? Porque hemos llegado al punto tal de que eh, las herramientas que se nos ponen al alcance de la mano eh, no están para que nosotros nos sirvamos de ellas, sino para que nos manejen el deseo. Tal cual. Y cuando el mercado te maneja el deseo, es un momento muy peligroso en tu vida porque esto que mucha gente por ahí, ahora lo voy a decir así rápidamente, cuando dice, ah, mira, yo quería comprar una rueda para, no sé, para un triciclo, y mira, ahora me aparecen ruedas de oferta, qué lindo, qué bueno. Eso no es casual, no es inocente. Así con todo, Sí. ¿no? Entonces, cuando la tecnología nos empieza a manejar el deseo, se torna peligrosa. Siempre es importante tener esa mirada crítica hacia uno mismo, hacia los demás, en ese orden, primero hacia uno mismo y después hacia lo que está en el afuera, para saber dónde uno está parado. Y saber que las decisiones que uno toma son decisiones soberanas, ¿no es cierto? Muy Que son bueno. decisiones que nacen de uno mismo. A mí me parece, voy a detenerme, no había pensado en charlar sobre esto, pero lo voy a tocar ya que lo nombraste. Me parece muy importante que un músico, compositor, escritor de tal relevancia de acá de la música patagónica esté charlando o esté reflexionando sobre el tema de las nuevas tecnologías, con todo lo negativo que tiene Y con todo lo y todo lo positivo. Sí, positivo. sí, Pero, totalmente. a ver, lo hemos charlado muchas veces acá con las nuevas generaciones que utilizan las tecnologías en favor de Absolutamente. producir, de estar, no pasar por interlocutores, etcétera. Pero nos ha pasado muchas veces que aquellos que tienen ya una historia, que está bien criticarlo, obviamente como lo criticamos nosotros acá, pero saber que van a estar y que no nos estén usando a nosotros, sino tratar de nosotros utilizarla, ¿no? Y me parece importante que Pero vos con esto, la trayectoria que tenés lo hables tan naturalmente. esto es viejo como el mundo, porque Buenísimo. siempre desde que apareció, me imagino, las primeras herramientas en el periodo lítico hasta la rueda, siempre, o sea, no el periodo, digamos, de la revolución industrial, cuando los ludistas pensaban que había que destruir la máquina, o sea, es imposible, o sea, hay que ver cómo incorporamos eso para hacernos mejores, no para Cerrar ser la puerta, no peores. se va Eduardo, se queda todo el programa acá. Violeta Parra, en los 60, cuando estaba toda la ebullición de la música con fundamento, Ujú. con habitante, la canción que incorporaba al ser humano, no ya como un recurso del paisaje, no ya como una cosa este, eh, romántica del campo, del trabajo campesino, sino que lo ubicaba en un lugar preponderante como sujeto de su historia. Violeta decía cuando criticaban, por ejemplo, a los jaivas, porque utilizaban instrumentos electrónicos, qué sé yo, y estaban los puristas, que yo lamento mucho porque el purismo realmente, eh, digamos, todo argumento purista se cae por su propio peso inmediatamente, porque todo lo que vamos utilizando porque la inteligencia es dinámica. O sea, es imposible quedarnos en una baldosa, porque obviamente morimos de aburrimiento. Pero Por eso aparte, hubo alguien antes y o esto algunos. además, o sea, porque esto es una evolución. Ujú. Y
cuando se piensa en el pensamiento único a nivel político, ¿no? También es una atrocidad, Total. porque el ser humano piensa, desarrolla ideas propias, se aburre, se enoja, se alegra, y todo eso genera nuevas maneras de ver el mundo. Y Violeta Tremendo. decía, no hay que tenerle miedo a los instrumentos electrónicos, no hay que tenerle miedo a las guitarras eléctricas, hay que utilizar todo lo que está a mano, pero hay que hacerlos hablar en nuestro idioma. Qué bueno, O sea, Violeta. pues te estoy diciendo que esto no es un Sí, debate, o sea, casi esto ya está zanjado, digamos. Lo que totalmente. tenemos que hacer es, digamos, no ir caminando con la nuca en el futuro, Exacto, ¿no? exacto. Eduardo, como yo voy a estar este fin de semana en la AM, de turno en la AM, voy a pasar esta charla, obviamente con el permiso tuyo ahí pues, por Bueno, AM. espero que sea útil. Yo quiero ir, me voy a situar después en el libro, pero quiero ir un poco también, tu música suena constantemente acá en la radio pública, ¿no? En Radio Nacional Esquel, no solamente en Radio Patagón, sino en toda la emisora. Muchas gracias. Quiero hacer una especie de vuelo, de planear para Triqui en el tiempo, ¿no? Para saber, Eduardo, bueno, ahí hablabas ahí de la música, ¿no? Eduardo Guajardo, en el tema musical, ¿cuándo empieza a llegar tu música? Si es en la familia o si es en otros ámbitos donde empezás a tener conciencia de lo que estás escuchando, no solamente qué está sucediendo. Mirá, digamos, para hacer una especie de línea de tiempo Sí. y tener cierta coherencia en la cronología de mi arrime a la música, yo vengo de una familia de trabajadores donde la guitarra, como en la década del 70, 60 y 70, las guitarras estaban en todas las casas. Eh, Recordemos que fue en los 60 que se dio ese famoso boom del folclore, donde no solamente la guitarra era un elemento que estaba en todas las casas, en todas las reuniones, sino que además se cantaba folclore, se Ujú. bailaba folclore, se enseñaba en las escuelas. O sea, era tan grande el famoso boom que los tenía a todos así como eclipsados y involucrados en ese boom. Entonces en mi casa había la guitarra, como en todas las casas. Ujú. Y además mi padre de crianza, yo tengo la fortuna de que la vida me dio un padre biológico, que es mi viejo minero, que murió en la mina en un derrumbe en el año 68, cuando yo tenía apenas 9 meses, mendocino, de Malargüe, también cantor y guitarrero. Mira, Y mi padre de vida que me crió, hace un año que acaba de fallecer, que los dos guitarreros también. mirá, Y entonces yo inmediatamente asumí eso que estaba en la casa y que aparte de las reuniones familiares, estamos hablando de década del 70, o sea, no había toda esta información que tenemos hoy, o sea, no es que vos pones, a ver, poner el álbum de tal en YouTube mientras estamos en una reunión. No, eran qué tocadiscos grande, con el qué disco grande, ahí, o la música en vivo. tal cual. Entonces, eso sucedía así naturalmente. Y así yo fui involucrándome desde pero muy pequeño. Yo canto desde que tengo memoria y empecé a tocar la guitarra a los 5 años y a los 6 años me subieron por primera vez a un escenario cantando con la guitarra terciada así. eh, y de ahí todo ese periodo fue un periodo lúdico hasta los 12 años, te diría, donde yo salgo por primera vez a competir a un festival que fue el Festival de San Julián, muy antiguo, que el Festival de Juvenil de Folclore, y entro casi, te diría, muy argentinamente, trampeando mi documento porque no me daba la edad. Entonces, ahí hicieron una manganeta como Ya para prescribió meterme. igual, queremos decir, ¿eh? No, sí. Pero si es para esas cosas está bien. O sea, difícil es cuando es para embromarle la vida a millones de personas por siglos. Eh, Creo que sí, yo cumplía años el 16 de noviembre y el festival era el 10, 11 día de tradición por ahí. Ujú. O sea, no podía competir porque me faltaban unos días. Díaz. Bueno, ahí de todas maneras ingresé y me tocó ganar ese festival y fue como que se prendió otra mecha más. Todo eso que yo venía haciendo lúdicamente, como te Ujú. decía, Toma otra con, forma ahí, ¿no? adquirió otra forma, porque yo aparte vi otras cosas. O sea, te estoy hablando de Santa Cruz, de la década del 70, años 79, donde la ruta 3 era de Ripio hasta Comodoro. O sea, estamos hablando de otro mundo, Otro mundo, literalmente otro hablando. planeta. Entonces eran viajes, son 500 kilómetros de Ripio, desde mi pueblo ahí Ujú. a San Julián en aquel momento. O sea, era una odisea. Bueno, vuelvo con el premio a mi pueblo y ya, bueno, ahí comencé a competir y ya empecé a intrusiar con esto de escribir canciones. A esa edad ya empezaste. A los 14 años empiezo a cantar la primera canción que compuse, se llama La muerte del ovejero,
producto de una situación que se produce cerca mío, que es mi primer encuentro con la muerte, que es de un hermano de crianza de mi padre de vida, que muere en una especie de arreo con viento blanco, bueno, bueno, típica situación, digamos, campesina, rural, juntarse con los amigos en un boliche de campo, tomarse unas ginebras, unas cañas y seguir viaje. A veces, traicioneramente, eso que aparentemente sirve para cambiar el frío, termina siendo todo lo contrario, ¿no es cierto? El acicate para que la muerte los encuentre y bueno, y queden ahí en el camino. Y bueno, eso fue muy fuerte para mí, porque era la primera vez que yo sabía de alguien que se moría, que yo conocía y que se había muerto. Pegaba directamente. Muy fuerte, o sea, es una situación que a mí, en lo personal, digo, ¿no? No quiero decir que a todo el mundo le suceda lo mismo. A mí me pasó eso. Y me puse a escribir sobre eso, pues yo además tenía un cariño muy grande por ese hombre porque era un tipo bonachón, un tipo, Como una eh, referencia a esa edad también, y ¿no? claro, aparte un tipo que para mí era un tipo que o sea, montaba a Claro, caballo, que ya. hacía, que cazaba, iba a cazar leones, que siempre tenía alguna cosa extraña en el puesto para comer, qué sé yo. A Superman le decían, anda para allá vos, le decía Superman cuando lo veía, Claro, claro, sí, 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 los tipos que vivían solos en un claro, puesto, total, con unos perros ahí, y su vida era eso, una maravilla de paisaje, tremendo. bueno, precordillera, un arroyo precioso, cristalino, juntaban el berro ahí nomás para comer la ensalada cuando íbamos en los veranos, Pero tu imagen era de ese hombre en y esa ese, inmensidad y con esa adversidad claro, también. claro, o sea, este tipo vive solo ahí, o Claro, sea, para mí era un superhéroe. claro. Y cuando uno ve que esas cosas, decís, este tipo no se va a morir nunca. Y de golpe se Produce un hecho precipita. real, humano. Y ahí compongo la primera canción. Pero yo, digamos, no lo digo esto, ahora te lo digo con toda esta verborrea, pero en aquel tiempo no tenía mucha data, no había tanta data. Yo siempre digo a los pibes cuando por ahí me preguntan los nuevos autores y compositores, yo vengo de una generación de los libros había que leerlos. Ujú. O sea, no ibas a una síntesis de Wikipedia y después llegabas a ver qué lindo el libro este, no sé, sabés que dice esto, sí, todo bien, pero nosotros tenemos que leer el libro. No Eh, había Lola en ese, no no había había pues esa Lola. fan. Radio Nacional, por ejemplo, para nosotros era el universo de lo inalcanzable, porque como nos veían que éramos intrusos con el tema de la música, nos permitían entrar a la discoteca y eran tres paredes del piso al techo llenas de vinilos. Infernal. Y a mí me permitían puntualmente quedarme ahí solo, con los discos. Entonces yo escuché música del mundo ahí, solo por curiosidad. Entonces toda esa influencia también para mí fue importantísima. Y bueno, y pasé por varias etapas. Primero cantando las canciones que cantábamos todos, bueno, las zambas, bueno, qué sé yo, las zambas carperas, zambas tradicionales, alguna cueca, alguna milonga, todas esas cosas, hasta que empecé a incorporar de a poco algunas canciones mías, con no poca resistencia también de mis incipientes acólitos, que pretendían que yo siguiera cantando una que sepamos todos. Porque claro, si me cantás esa te sale linda, ¿viste? No, 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 esa canción es. No, ¿qué escribiste vos? Vos no podés escribir. Y bueno, y Qué así, grande, ¿no? porque claro, porque no había gente que escribiera. O sea, todos sí, había muchos cantores, Interpretaba. cantores de boliche, muy buenos, con los que aprendí mucho, pero que eran buenísimos intérpretes de obras clásicas de folclore. Ujú. Y bueno, y yo cuando más resistencia tenía, Más. más tosudez. Yo decía, decime dos veces que no y ahí tres veces que sí. Qué grande. Y así, bueno, después me metí en el rock, tuve banda de rock 3 años en la adolescencia, descubrí otro lenguaje, descubrí otra forma de escribir, otra forma de establecer una relación con el público. Después vino la democracia, vino la trova cubana, Ujú. el canto nuevo, la nueva canción uruguaya, el canto nuevo chileno, la nueva trova cubana. Todo el cancionero, toda la canción con fundamento que acá, justamente Total. aquí en Esquel tuvo su representación fundamentalmente creo que Chele Díaz es una de las figuras La que para referencia. nosotros, de mi Ujú. generación, es referencia junto con el Gato Cés. Y después, bueno, muchos queridos compañeros que viven por acá, que bueno, Eduardo Paisacán, Nelson Ábalos, bueno, Ariel Manquipán, bueno, tirar algunos nombres de gente que ha seguido, digamos, en ese territorio. Y bueno, después, a los 20 años,
yo decido un buen día para mí, un mal día para mis últimos acólitos, que no cantaba ninguna canción más que no fuera mía en escenario, ¿no? Y de ahí Es en tomar más un riesgo también. siempre he tomado riesgos, o sea, yo aparte creo que el hecho artístico que no toma riesgos nace Total, abortado. total. Yo creo que ese es el mayor valor que tiene un hecho artístico cuando toma riesgos. Totalmente, de acuerdo. Y si seguís mi discografía, te vas a dar cuenta que ninguno de mis discos es igual al otro, ¿no? Entonces, todos quieren que vos hagas el primer disco o que hagas 20 canciones iguales a la que te gustó. Qué grande, Y no me salen, qué grande. porque no las busco además. Y bueno, y después, bueno, una vez que tomo esa decisión de no cantar más canciones de nadie en escenario que no sean mías, eh, comienza un periodo nuevísimo, que era lograr instalarme con esas canciones. Porque uno hace un trabajo que va desde la absoluta individualidad, de la absoluta soledad en la creación, a después llevarla al escenario y defenderla y tratar de que eso quede en el oído y en el corazón de la gente, de que eso quede en la memoria. Y bueno, y a veces se logra, a veces no. Pero bueno, es un trabajo de tiempo Impresionante. completo y un trabajo que te lleva toda la vida. Yo siempre digo a los chicos cuando te preguntan receta para el éxito, yo no la tengo. Yo no tengo receta para nada. Y le digo, mira, esto es resistencia aeróbica, no es velocidad. Aeróbica, resistencia aeróbica. Es el Qué tiempo que grande vas a la durar cosa. en el camino. ¿Sabes cómo te voy a robar todos los conceptos que estás tirando acá? Bueno, es el tiempo que vas a estar en el camino. Ya. Porque no es el día que te levantaste con ganas de ser Ujú. famoso, con ganas de cantar con ganas de estudiar, sino son todos los días de tu vida que te levantaste con esa misma Qué convicción. bueno, qué Porque, bueno, digamos, de eso se construyen los famosos mensajes qué que bueno. algunos intentan proponer. Porque mensaje, decía Yupanqui, decía mensajes, qué sé yo, Cristo decía mensajes Tagore, ¿no? Que vivieron toda una vida con una coherencia, dejaron un enorme mensaje y nunca dijeron que traían un mensaje. Aquí les vengo a... Claro, ¿me entendés? Qué grande. Mirá, tenemos, yo me quedaría un programa entero No, te hablando, abrimos un montón Eduardo. de No, ventanas. es que me fascina. Yo quiero linkearlo e irnos para un lugar que tiene que ver con también otro de tus oficios, que tiene que ver con la escritura, ¿no? Y traes un libro aquí que va a estar seguramente en las librerías aquí de nuestra ciudad. Tenemos al amigo Gustavo Macayo, como siempre decimos, un lugar que es genial. Tiene que ver con este libro que es Infinitos, obviamente de Eduardo Guajardo, y lo voy a dividir en dos al tema, que tiene que ver con este libro, que nos cuentes cuándo lo escribiste, el motivo, con qué nos vamos a encontrar, y segundo, que tiene que ver también con que te estás dedicando a la producción el Sí, libro, no solamente el musical. fue una aparición pandémica. Ujú. Eh, yo no sé, me voy a tomar el atrevimiento de pedir al operador si puede buscar infinitos en YouTube. Así ilustramos esta Por charla, este favor. momento, porque el libro es parte de un proyecto que tenía su corolario en el 2019, Ujú. porque cumplía 40 años de trayectoria. Desde la primera vez que salí en 1979 a competir en un festival y me fue bien y ahí se me prendió la mecha, en el 19 se cumplían 40 años. Entonces dije, bueno, vamos a hacer, yo hacía mucho que no grababa, yo estaba muy dedicado a componer para mí, para otros, con otros, y trabajando también en producciones de otros artistas. Eh, entonces, hacía mucho tiempo, creo que 14 años que no grababa un disco. Entonces, bueno, el productor Leandro Álvarez, que hoy justamente estuvimos hablando, porque vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, es de Río Gallegos, a la sazón, y es un tipo que fue el que finalmente con este proyecto Infinitos, porque me venía persiguiendo hacía como 6 años, yo quiero hacerte un disco, quiero hacerte un disco, mira, yo la verdad que no tengo, o sea, ahora no tengo ganas, y puede decir, no, mira, ahora no tengo plata, pero no te cobro nada, me decía, hagámoslo, y después me decía, che, hagamos, mira, ahora no tengo ni ganas ni plata, o sea, siempre era como que no. Y cuando apareció esta idea, che, ¿por qué no festejas tus 40 años? ¿Por qué no hacemos algo con tus 40 años? Dije, ¿por qué no? Eh, bueno, sí, es una manera de hacer un balance, de equilibrar un poco la historia de uno. Y arranqué, dije, bueno, y otra de las deudas que tenía con muchos queridos amigos me decían, tenés que escribir, tenés que publicar. Pues yo escribo mucho en el Facebook, mucho. Este, te diría que hubo momentos que escribí cotidianamente, Mirá. o sea, y era un gran ejercicio además. Entonces, bueno,
me incitaban a esta aventura de editar un libro. Dije, bueno, voy a hacer eso que me vienen pidiendo, pero que yo me resisto a hacer. Voy a grabar y voy a editar un libro. Bueno, y me puse en esa tarea, lo llamo a Leandro, le digo, mira, Leandro, vamos a hacerlo, qué sé yo. Uy, buenísimo, sí, ya listo. Bueno, yo te mando los temas, te mando los arreglos, vos trabajalo, fijate, ponele lo que vos quieras, poné tu onda, listo. Infinitos era un gran proyecto que justamente lleva el nombre de la canción, Ujú. el primer corte, que es el que le pedí a mi Estamos operador. escuchando aquí de fondo y lo vamos a escuchar para despedirnos, ¿te Bueno, parece? ese es justamente el que le da título a todo el proyecto. Infinito es una canción que yo le dedico a mis hijos, que la hice alrededor de mis 40 años, hoy ya tengo 55, que es una suerte de autocrítica, de una suerte de revisión de mis conductas como padre, siendo lo que soy. Porque, digamos, yo no soy el papá que va a hacer un trabajo de 8 horas y vuelve a la casa y bueno, y hace las tareas, porque o está en el cumpleaños, o Ujú. está en el día del padre, o el día de la madre, o el día del niño, que esas cosas son fechas que para nuestras familias son importantes. Y a mí me toca muchas veces, me ha tocado, bueno, Estar ya ausente de son fechas. grandes los tres, me tocó muchas veces no estar, y estar del teléfono. Y todas esas cosas sé que en algún punto ya de grandes lograron entender todo este asunto. De hecho, los tres son de alguna manera a su modo artistas, y tengo dos puntualmente, uno es músico y el otro es bailarín de folclore y tango. Y bueno, les dedico o sea, hago esta suerte de autocrítica y un poco para decirles públicamente lo que yo les decía personalmente. Ujú. Bueno, esta obra finalmente se produce en Argentina, estábamos en pandemia, yo grabo la voz en Turbio y se mezcla en Los Ángeles y lo mezcla justamente Gustavo Gobernatori, que es el ingeniero que fue durante 5 años el ingeniero de Rubén Blades. Así como quien no quiere la cosa. No, no, vos sabés que esto es muy loco porque llegamos postulamos a los Grammy con esta Sí, canción. sí. Es una cosa de loco. Yo no me imaginé, en plena pandemia que estábamos todos, a mí me estaban saliendo estos golazos de media cancha, digo, bueno, buenísimo. Obviamente no ganamos ningún premio, pero acceder, o sea, llegar a postular, yo no sé, o sea, no sé cuántos artistas argentinos, digamos, podemos contar con eso, y patagónicos no tengo idea, pero para mí fue eso un poco el reflejo de esa obra que venía hacía años conmigo y que bueno, la grabamos en pandemia y venía con este libro, que finalmente hicimos el disco no físico, lo hicimos en formato EP, que es formato digital, y el libro quedó ahí en la gatera, dije, bueno, ya está, no lo voy a hacer, estaba listo el libro, Sí, sí. estaba listo para entrar en imprenta, y dije, bueno, lo dejo. Bueno, al año volvieron a insistirme, che, ¿y el libro? ¿Qué pasó con el libro? No, no lo voy a editar, no lo voy a editar. Mira. Editalo, qué sé yo, si lo tenés listo, metele. Bueno, ahí bueno, se comprometieron acá de Sarmiento, Ujú. queridos amigos de la librería Almacén de Libros Las Pibas, que es un lugar de culturas en Sarmiento, de mi amigo Cachimba. eh, Él me dijo, yo, escúchame, ¿cuánto hay que poner? ¿Viste? ¿Cuánto sale? ¿Viste? Él está trabajando con las editoriales patagónicas también. Y bueno, y un centro cultural de Buenos Aires, de Moreno, el Espacio de Libertad, que es un lugar donde han ido los poetas por ahí más resonantes de Argentina, como Tejada Gómez, Moncho Mieres, Hamlet, Lima Quintana, y está la mansión en ese lugar donde paraba Pablo Neruda cuando venía para Argentina. O sea, tiene todo un ambiente Un poético ese ambiente, lugar. bueno. Bueno, ellos también dicen, no, nosotros queremos aportar y queremos que ese libro salga. Muy bueno. Bueno, y con mi productora que había inventado en ese momento, Infinito Qué Sur capo, Producciones, qué o sea, capo. era todo infinito, digamos. Qué capo. Bueno, hicimos esto y finalmente, un año después, sale el libro, del cual ya tengo la tercera reedición y ya no reedito más. Esta es la última reedición de este libro, estoy trabajando en el próximo y estoy trabajando en otros libros de otros autores. Y bueno, y lo más resonante de este último tiempo fue este año en Cosquín, que me tocó ser contratado después de 20 años, que no llegaba a esa situación.
Y bueno, me fue realmente muy bien con la gente, me fue un día de plaza, pero a pleno, donde además de que haya sucedido algo maravilloso con mi obra en ese escenario, la Asociación de Cronistas de Folclore me da el premio, junto a Sadaik, me dan el premio de el artista destacado de las Destacado. 9 lunas. Así que para Qué mí ha bien. sido un comienzo de año realmente muy auspicioso. Eduardo, cometiste dos errores. Primero, la épica de haber tomado los mates nuestros. Y segundo, estar charlando con nosotros. Queremos invitarte cuando pase de nuevo a darle más conversación y más surfeo de estas palabras que lo haces pero de maravilla, ¿no? Y sin prejuicios a la hora de hablar. Me encanta que surfeaste por diferentes lugares sin prejuicio, con la crítica y con el hecho de llevar adelante, aún en contra a veces de lo que uno pueden estar escuchando y estar ahí, Mirá, es ¿no? que lo maravilloso de pensar diferente nos da la posibilidad de debatir sobre lo que pensamos. O sea, y eso es el crecimiento de una relación, de una sociedad. Yo creo que quedó colgado, y te voy a pedir un Sí, minutito por rápido, favor. lo de la música patagónica, me decías. Ujú. Yo en el último congreso de folclore que hizo la Academia Nacional de Folclore, me invitan para hablar sobre este tema. Y brevemente te digo esto, para mí la canción, o sea, la música patagónica es una de las músicas más libres que hay. ¿Por qué? Porque no tiene el corset que tienen las músicas ya registradas en nuestro folclore, que son estrofa, estrofa, estribillo, y no te puedes mover de ahí. Un corset, ya está definido eso. Y muchos músicos, esto lo evalúo porque muchos compositores, autores con los que yo trabajo, que son del noroeste, que son del litoral, que son del centro del país o de Buenos Aires, siempre elogian esta manera de componer libremente, sin estar atados a Buenísimo, una coreografía. Por eso tal vez podemos buenísimo. tener todavía esa libertad. Y nuestra cultura musical se para sobre dos piernas fundamentales para poder andar. Una es la pierna de apoyo, es la música original de los pueblos que ya eran preexistentes, ¿no es cierto? De la que hay que aprender, hay que abrevar, hay que conocer y hay que respaldar para que las futuras generaciones la sigan reconociendo. Y la otra es la Patagonia mestiza, de Ujú. la que somos parte todos, o la mayoría de los que llegamos acá a hacer cualquier atrocidad o cualquier maravilla. Pero aquí llegamos, nuestros padres llegaron, nuestros abuelos, y cada cual trajo en su valija, también trajo sus libros, trajo su música, trajo su cultura, los instrumentos. Acá llegaban, no sé, las comparsas de esquila, por eso es tan importante el acordeón. O sea, no es que nació en el campo, o sea, vino con las comparsas de Total. esquila. Y eso se difundió de tal manera que hoy tomó toda la Patagonia chilena, por ejemplo, los esquiladores uruguayos que venían también, la milonga. Hay un montón de cosas que suceden en un espacio subterráneo al que hay muchas veces que escarbar un poquito para poder ver que hay otro mundo ahí que nos dio esta posibilidad, este sustento de estar acá arriba tratando de cantar y de contar. Eduardo, un placer enorme la charla, ¿eh? Y ojalá que se repita. Muchas gracias a ustedes. Mensaje, tenemos un audio, nos vamos a despedir con un audio de un tal Light Calfunation, por no decir nuestro compañero Lito Calfunao, y un mensaje que llega al 1541 9727, dice, con signo de admiración, dice, Guaja, admiración absoluta, dice, a un inmenso poeta de la canción, ¿cuándo se presenta? Dice, un gran abrazo, toda su producción es imperdible, un tal Mauricio Robles. ¡Fua! Le ¡Qué mandamos un grande, abrazo, Mauri! Mauri. Un abrazo grande, Mauricio. Gracias de corazón, ¿eh? Gracias a ustedes. Un lujo. Eduardo Guajardo estuvo aquí tomando mates con nosotros y nosotras en Radio Nacional Esquel, la radio pública.